Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Sí. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo, vamos, aún es tiempo, oh, aún es tiempo de cambiar tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, el inicio, hermanos, de la gran tribulación. La semana pasada hablamos de la segunda venida de Cristo y vamos a hablar del inicio de la gran tribulación. Si usted lo tiene, da un amén. San Mateo capítulo 24, versículo 15, dice la palabra del Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y vuelvo a repetir este versículo nuevamente y dice la palabra del Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. La semana pasada, hermanos, hablábamos de la segunda venida de Jesucristo. Amén. La segunda venida de Jesucristo, la primera venida de Jesús fue cuando Él tocó la tierra, fue crucificado, dio su vida por nosotros para pagar el precio del pecado y así perdonarnos, lavarnos y hacernos nueva criatura. La segunda venida, hermano, es cuando viene por su iglesia, su pueblo, su remanente, por aquellos que perseveraron y creyeron en el Señor. Son aquellos que no van a pasar la tribulación. Pero después de la segunda venida de Cristo, después de que se haya llevado su iglesia, hermanos, viene el inicio de la gran tribulación. El gran inicio de la gran tribulación, hermanos, son, hermanos, 7 años, 3 años y medio de paz y seguridad, y 3 años y medio donde viene la persecución, la tribulación, hermanos, sobre aquellos, amén, aquellos que se hayan quedado. En aquellos tiempos, hermanos, va a haber, hermanos, aquellos hermanos que se van a quedar, hermanos, por no haber perseverado en el camino del Señor. Se van a quedar por no consagrarse, no prepararse como las 5 vírgenes prudentes. Y esos que se queden, hermanos, son llamados por Dios, son escogidos por Dios para ser salvos. Pero Dios no se los va a llevar, hermanos, no porque Dios no quiera, sino porque no estaban preparados en ese momento. No estaban listos. Esos también eran escogidos, los que se van a quedar, hermanos, en la gran tribulación, pero no estaban preparados, no estaban caminando con el Señor. Entonces van a tener que pasar, hermanos, esa tribulación, hermanos, donde por medio de esa tribulación algunos se van a salvar. Pero va a ser de diferente forma, hermanos. Ahora van a tener que vivir en una persecución, hermanos, en una tribulación. Van a tener que ser decapitados para poder llegar al cielo, hermanos. Puesto que si no fueran escogidos, entonces no llegarían al cielo, hermanos. Definitivamente fueran ellos apartados. Pero como son elegidos por Dios, se les ha dado la salvación, solo que en ese momento, cuando viene Jesús, ellos no la tienen.
No están preparados para partir con el Señor. Y esa es la razón por la cual se van a quedar. Aunque no todos los que se queden van a ser salvos. El inicio de la gran tribulación en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, hermanos. ¿Qué es la abominación desoladora, hermanos? Es un objeto idolátrico, hermanos, que profanará el templo de Jerusalén en aquellos tiempos. El templo de los judíos. Pero no significa que, hermanos, que solamente va a suceder en el templo de los judíos, sino también va a acontecer, hermanos, en la iglesia del Señor, en la iglesia de Jesucristo, hermanos. Esa abominación, hermanos, iniciará, hermanos, más bien ya inició. ¿Por qué cree que hoy en las iglesias, en los templos, hermanos, se ven cosas extrañas, raras, hermano? Idolatría, hermanos. Pecado, abominación. Cristianos que idolatran al profeta, idolatran al apóstol, idolatran al pastor, idolatran al que hace milagros, pero no idolatran al Espíritu Santo, pero no idolatran a Jesucristo, al Rey, el que está sentado en el trono, hermanos, a la diestra del Padre. No idolatran a aquel que murió en la cruz del Calvario, puesto como no lo ven con sus propios ojos, hermanos, se han corrompido y se han desviado, mas creen en aquellos hombres, hermanos, que están abominando, hermanos, el templo, la iglesia del Señor. Y esa abominación ya inició, hermanos. Esa abominación ya inició en la iglesia del Señor. En aquellos tiempos, hermanos, Antíoco Epifanes, rey de Siria, profanó, hermanos, el templo en la segunda centuria antes de Cristo, en el año 168. Antíoco invadió a Jerusalén en el año 168 antes de Cristo, transformó el altar en un santuario para Zeus. E incluso, hermanos, se cree en la historia que ellos sacrificaron, hermanos, cerdos en el templo, hermanos, de los judíos. ¿Qué es Zeus, hermanos? Zeus es un dios griego del cielo y jefe del panteón, gobernador sobre todos los dioses, que controlaba, hermanos, el clima equivalente, se comparaba a Júpiter. Idolatría, hermanos, abominación. Los soldados de Antíoco, hermanos, en aquellos tiempos, ayudados por judíos apóstatas, como hoy también hay cristianos apóstatas, hermanos, que profesan ser cristianos y no lo son, montaban, hermanos, una guardia en el templo, hermanos, para impedir cualquier forma de culto, mientras que otros atacaban la ciudad en el día de reposo y mataban a hombres y mujeres y niños. Los soldados, hermanos, profanaban en el templo de Israel, prohibiendo la circuncisión y los sacrificios diarios, y sacrificaban un cerdo en el altar. Y no era en un templo de Zeus, era en el templo del Señor, hermanos. Si usted lee la historia, si usted lee el libro de Daniel, si usted indaga, hermanos, en el transcurso de los años anteriores, hermanos, antes de la venida de Cristo, usted va a encontrar mucha información con respecto a eso. En el año 168 antes de Cristo, los sirios, hermanos, pusieron dentro del templo una estatua para rendir culto idólatra al dios Zeus de Olimpo. En aquellos tiempos, hermanos, de la gran tribulación, hermanos, también, hermanos, van a hacer una imagen, hermanos, donde, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que el mismo diablo va a soplar aliento, hermanos, a esa imagen, a esa estatua. Y esa imagen, esa estatua, hermanos, le va a decir a los hombres que la adoren, que le rindan culto. Y si no lo hacen, hermanos, los va a matar, les va a dar. Eso va a ser para los que se van a quedar, hermanos, en la gran tribulación. Los judíos llamaron esto, hermanos, la abominación desoladora, porque arruinó por completo el culto judío. Abominación desoladora, hermanos. Los soldados de Antíoco, hermanos, profanaron el templo de Dios al derramar caldo de cerdo en el altar y prohibir los sacrificios diarios. En algunos lugares lo hacen, hermanos. Porque falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, falsos evangelistas. Asimismo, está aconteciendo en la iglesia del Señor, hermanos.
Se está manifestando, hermanos, esa abominación desoladora, hermanos. Estamos, hermanos, al inicio de los tiempos finales. Jesucristo viene por segunda vez, hermanos, y después de que venga viene la gran tribulación. Hoy en las iglesias, hermanos, hay cristianos que están esperando escuchar nuevas revelaciones, hermano. Hoy, hermanos, ya no se conforman con lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque se han corrompido, hermanos. Si ya no nos llena la palabra de Dios, hermanos, ¿qué es la que da vida, hermanos? Entonces estamos caminando por un camino mal. A medida que se acercan los últimos días, hermanos, abundarán los maestros y predicadores falsos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad, hermanos. Y si nosotros como cristianos no nos preparamos, no oramos, no leemos la Biblia, no nos sujetamos, no nos congregamos, no nos alimentamos, hermanos, viene un lobo rapaz, un falso, hermanos, y se lo va a embolsar, hermanos. Por eso dice que en los últimos tiempos dirán, Eló aquí, Eló allí, pero Jesús dice, no vayas porque ahí no está el Cristo. Y así hay muchos que dicen, mira, allá hay multitudes, vámonos para allá. Así va a ser cuando venga el anticristo también. Pues sí, vámonos, y allá van todos, hermanos. Y aquí como no ven a, ¿verdad? No ven al Cristo, pero ven, allá sí ven a alguien. Oh, wow, mira. Bueno. Se cree, hermanos, que en la gran parte del mundo, cristiano estará en una condición de apostasía, hermanos. Solo una minoría permanecerá leal y totalmente consagrada a la verdad de la palabra de Dios. Número 1, habrá creyentes, hermanos, que aceptarán nuevas revelaciones. Cristianos que quieren ver nuevas revelaciones, hermano. Fíjate que Dios me reveló. No estoy diciendo que Dios no revela. Dios cuando revela y habla para edificación, consolación y exhortación. Dios no va a cambiar todo lo que ya está escrito en la palabra de Dios por medio de un profeta en este siglo, hermanos. Lo que está establecido es lo que va a acontecer, hermanos. Yo no sé, hermanos, pero en ocasiones veo que en otras iglesias, ¿verdad? Por medio hacen posts en Facebook, un pastor caminando sobre los miembros, que porque no puede pisar la tierra porque, etcétera, que se puede contaminar. ¿De dónde sacan eso, hermanos? Pero eso acontece en los cristianos, hermanos, que se los envuelve el diablo porque no leen la Biblia, hermanos. Están llenos, inflados de emociones, hermanos. Fuego, 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 fuego. Los ponen a correr, hermanos, a brincar, y que si no brincas no te vas al cielo. Y que si no das, hermanos, las 7 vueltas a la iglesia, es como si no dieras las 7 vueltas a Jericó. No se van a caer los muros, las murallas, las barreras que el diablo te ha puesto. No, hermanos, si todo acontece por la palabra de Dios. Jesucristo dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y los que creen, dice, así dice su palabra, y los que creen en mi nombre, dice Jesús, en mi nombre, en el nombre de Jesús, sin que usted tenga que dar 20, 30 vueltas a la iglesia, hermanos. En mi nombre echarán fuera demonios, dice su palabra. Pero como algunos no leen la Biblia, hermanos, el diablo va a barrer y va a trapear con ellos. Habrá creyentes que aceptarán nuevas revelaciones, como aquellos hermanos. Oh, wow, mira. Mira, está profetizando. Se emocionan con la profecía, hermanos. Fíjese, hermano, Fíjese, hermano. El Señor me revela que tú y tú se van a casar. El Señor los ha elegido para un ministerio poderoso. Se casan, hermanos. Es la voluntad de Dios, vamos a casarnos. No pasan ni 3 meses y ya están divorciados, hermanos. Porque no era la voluntad de Dios, no era la profecía de Dios. Pastores, hermanos, que luego se meten brujas en sus iglesias, hermanos, y de repente les dan un cargo, hermanos,
Y le dice, es que no era la voluntad de Dios que te casaras con ella. La voluntad de Dios era que te casaras conmigo. Y como no leen y no oran, hermanos, ya se los embabucaron, hermanos. Terminan casándose con la bruja. Y después hacen una destrucción en la iglesia. Y los hermanos cristianos destruidos. Porque no oran, porque no leen, hermanos. No buscan a Dios. Entonces dice la Escritura, hermanos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, hermanos. Algunos ya no ven, hermanos, lo que es santo. Se les hace lo mismo. Porque han perdido la santidad, la consagración, la búsqueda hacia Dios. Se les hace lo mismo ir a la iglesia. Se les hace aburrido. El pecado ya no se le hace maldad, ya no se le hace pecado, se le hace normal. Ya no temen a Dios, ya no sienten que ofenden a Dios al pecar, hermanos. Ya no hay un temor hacia Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, algunos ya no lo ven, hermanos, porque ya se acostumbraron. Ya están cegados espiritualmente. Ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Habrá creyentes que aceptarán nuevas revelaciones, aun cuando sean contradictorias a la palabra de Dios. Le voy a invitar, si me acompaña, a 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1, gloria al Señor. Y si usted lo tiene, da un amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Fíjese lo que dice la Escritura, hermanos. No lo dice el pastor, yo nomás lo voy a repetir lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, fíjese, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Cuando ven, hermanos, que se retuercen, hermanos, y que remolinean así, dicen, mira el poder de Dios. ¿Usted cree que ese es el poder de Dios? Dice la palabra del Señor que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Verdaderamente seréis libres, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son espíritus engañadores? Espíritus engañadores que han sido, hermanos, transmitidos a personas, a ministros, hermanos, que se apartaron del temor de la santidad de Dios. Y que hoy traen otro evangelio. Por eso Pablo dice, no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. Dice, aunque viniera un ángel, dice, hágalo anatema. Aunque un ángel viniera y dijera, Pastor Elías, usted está equivocado, que el Señor lo reprenda. Pero como los que no leen la Biblia, ¿verdad? Se les aparece alguien y ya los embolsó, hermanos, el diablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está la abominación desoladora, hermanos, del lugar santo del Señor. Ahí inició la abominación, hermanos. Segunda de Timoteo 4:3, hermano, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, engañadores. Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído. ¿Sabe por qué se apartan de la verdad, hermanos? Porque la verdad no mata, pero sí incomoda, hermanos. La verdad de Dios, hermanos. ¿Qué le dijeron a Jesús? Oh, dura es esta palabra. Dice, oh, es dura. ¿Acaso queréis vosotros también irse? Mejor que nos hablen la verdad, hermanos. Aunque nos duelan, que nos lastime. Pero su palabra es verdad del Señor y nos va a dar vida, nos va a dar aliento. Nos va a bendecir, hermano. Nos va a librar del infierno, hermanos. Nos va a librar de la tribulación, hermanos, si nosotros seguimos la palabra del Señor. Nos va a llevar al cielo, hermanos. Por ejemplo, hoy, hermanos, es bien fácil, hermanos. Se les hace bien sencillo a la gente mentir. Se les hace normal, hermanos.
Porque ya están cauterizados en la mente, hermanos. Se les hace fácil mentir. Lo dicen como si fuera normal. Y apartarán de la verdad el oído. ¿No ha visto gente que se enoja cuando le dice una verdad, hermanos? Se molesta, hermanos. Y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los engaños. Se cree, hermano, que estos falsos que se levantarán al inicio de la gran tribulación serán líderes, hermanos, que tendrán puestos estratégicos de liderazgo en dominaciones, permitiéndoles, hermanos, engañar y descarriar a muchos dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Veamos ahí en Gálatas capítulo 1:9, gloria al Señor, hermanos. Gálatas 1:9, alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, preparémonos, entreguémonos al Señor, rindámonos al Señor, porque solamente Él es quien nos va a librar de la gran tribulación y Él es quien nos va a llevar con Él, hermanos. Gálatas 1:9 dice la palabra del Señor: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Segunda de Pedro 3:3, gloria al Señor. Segunda de Pedro 3:3, si no lo tiene, dice así la palabra del Señor: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En los tiempos, hermanos, postreros, son señales de que el Señor viene pronto. Y si usted no lo sabe distinguir, hermanos, discernir, necesitamos decidirnos, hermanos. Al menos que se quieran quedar aquí, pasar la gran tribulación, pero eso no le garantiza que usted va a ser salvo, a menos que usted rehúse a todo el proceso que va a acontecer durante la tribulación. Pero una vez que le pongan la marca de la bestia, hermanos, ahí, hermanos, va a ser el final, porque ya no va a haber esperanza para ser salvo. Pero hoy que usted está aquí, y los que nos ven por Telemundo y los hermanos de Facebook también, si usted se han desviado del Señor y hoy se quiere reconciliar, lo puede hacer. Hoy, hermanos, que empecemos a consagrarnos más, a congregarnos más, a decidirnos por el Señor completamente. Y así el Señor nos pueda librar de la gran tribulación y podamos estar con Él. Los hay. Millones de personas de todo el mundo, hermanos, participarán en ocultismo, hermanos, astrología, la brujería, el espiritismo y el satanismo, hermanos. Se multiplicará mucho la influencia de los demonios y de los espíritus engañadores, hermanos. Y no crea que van a ser afuera, hermanos. Se van a meter a las iglesias, hermano. Se van a meter, hermanos. Y por eso es necesario e importante, hermanos, que tengamos que estar orando. Bueno, entonces, hermanos, ese es el inicio, hermanos, de la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Eso ya está pasando en las iglesias, hermano. Ya está sucediendo, hermanos. El adulterio, fornicación, hermanos. Hoy le dicen, toque ahí la cruz y la cruz lo va a sanar. Bueno, ¿quién le dijo que la cruz tiene poder? ¿Qué nos dice la Biblia? Maldito es el que es colgado en un madero. A Jesús por eso lo colgaron en un madero, lo crucificaron en un madero. Porque lo maldijeron por causa de nuestro pecado, hermanos. Aunque Jesús no era maldito. Él era santo y sigue siendo santo.
La diferencia es que Él se postró en la cruz por obediencia para pagar el pecado y darnos perdón y vida eterna a nosotros. Y por eso, hermanos, por misericordia, sois salvos, hermano. Todos, hermanos, por medio de su sangre, su misericordia, su amor, su vida. Hoy dicen, toquen al profeta y será sano. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda, hermanos? ¿Y el Espíritu Santo dónde lo deja? Hoy venga y traiga un pañuelo, bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde quedó? Hoy le tienen más fe al pañuelo que al Espíritu Santo, hermanos. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hoy esperan a que venga un profeta, un misionero, un evangelista para escuchar una nueva palabra de parte de Dios. Bueno, y no tiene Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no le puede hablar a usted? Algunos no les habla porque no oran. ¿Acaso el Espíritu Santo se quedó mudo? No. ¿Acaso el Espíritu Santo nomás es para pastores, evangelistas, profetas? No, es para todo el que quiere tener a Cristo en su corazón. Y por eso algunos de la iglesia serán engañados, hermano. Porque no oran, no leen la Biblia, no se consagran, no tienen temor a Dios. Pero viene la gran tribulación, hermanos, y a causa de su desobediencia, hermanos, van a tener que pasar un proceso duro. Va a haber persecución, hermanos. No crea que va a andar así como ahorita, que se la lleva bien chévere, que si usted quiere se queda en su casa y no viene a la iglesia, hermano, se puede quedar en el televisor. Ahorita, aparentemente todo está bien, pero en aquellos tiempos no, hermano. En aquellos tiempos los van a venir a sacar de sus casas, hermano. En aquellos tiempos se van a tener que esconderse en túneles, hermano. En aquellos tiempos van a huir a las montañas, hermano. Así como el profeta Elías que se metió a la cueva, hermanos. Pero no va a haber paz, hermano. Los primeros 3 años y medio sí, pero los últimos 3 años y medio se va a empeorar todo, hermano. Y yo le pregunto hoy en este día, ¿usted está preparado? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón, en su vida, hermanos? Se consagra a Dios, ora a Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios por sus pecados. Reconoce que ha pecado ante el Señor. Hoy, hermanos, es para que reconozcamos. Todos los días, hermano. Que preparemos a nuestros hijos, hermano. Le enseñemos qué es el pecado, qué es la mentira. El diablo es el padre de mentira y desde el principio ha mentido, hermanos. Y si usted es hija de Dios y somos hijos de Dios, ¿por qué entonces nuestros hijos, hermanos, no les enseñamos que no digan mentiras? Si no tiene a Cristo, se va a quedar en la gran tribulación. Y si no tiene a Cristo, se van a perder, hermanos. El diablo lo que quiere es llevárselo al infierno, pero Cristo nos quiere llevar al cielo. Usted y yo decidimos dónde queremos irnos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el pastor Elías Ayala de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Boise, Idaho. Si usted tiene preguntas con respecto a nuestra iglesia o la ubicación o nuestro ministerio, por favor no dude en llamarnos al número de teléfono 208-794-1481, o si usted está interesado en visitarnos en nuestra iglesia, la dirección es 8525 West Justin Rock, Boise, Idaho, y el código postal es 83704. Le invitamos a que usted nos siga acompañando en nuestros servicios, en nuestros programas por televisión todos los sábados a las 10:30 y los domingos servicios generales a las 5 de la tarde y viernes servicio de oración a las 7 de la noche. Le invitamos a que usted sea parte de este ministerio. Hasta